Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es, nos acompaña hoy Itziar Ituño, es un placer absoluto. Itziar presenta La deuda, dirigida por Daniel Guzmán, una película que habla de muchísimas cosas, habla del problema de la vivienda, habla de la culpa, habla del perdón, vamos a hablar un poco de todo eso. Es un personaje muy duro, no sé cuándo leíste ese guión, nos pasa por algo que creo que es de los mayores, a lo mejor, traumas que puede pasar una persona. No sé cómo te afectó a ti cuando leíste este guión. Pues cuando lo leí dije, mira, ya me ha vuelto a tocar la mejor parte. Sí, dije, bueno, esto, primero hablé con Dani y le dije, esto yo personalmente no sé cómo se hace, no sé cómo se gestiona un daño así, un dolor así. Y bueno, la cuestión es que como trabajamos muchísimo, nos hicimos todas las preguntas posibles, tratando de ver cómo se vivencia una persona que arrastra una lanza clavada día y noche, cómo es una pérdida tan grande, y tiene que hacer la compra y tiene que seguir viviendo, y pues cómo que se siente, si hay una disociación de ese dolor o no, o todo eso, ¿no? Y sí que destripamos mucho del personaje entre los dos, pero sí que hubo otra parte en la que yo pregunté, no me fui a preguntar a alguien que haya vivido eso directamente, porque me parece egoísta, por una película, abrir las heridas de nadie, y pregunté un poco pues, a gente que conocía a gente, o que había tenido la experiencia no de primera mano, sino de segunda. Y entonces me sirvió bastante saber cómo era el proceso del duelo, que se vivencia, muchas veces se desintegra la familia cuando hay una cosa así, ¿no? Tampoco puedo contar mucho, porque si no destripo... Es spoilers, es spoiler muy grande, pero bueno, la verdad que ha sido reto tratar de hacerlo todo orgánico, natural, creíble, y contenido, desde mi ¿no? persona. Y contenido. Una cosa muy bonita que normalmente este tipo de personajes suelen ser casi como, no voy a decir desde el exceso, pero bueno, sí como una cosa de para afuera. Y tu personaje es muy para adentro, que creo que es muy complicado. Es que en la vida real la gente que arrastra una mochila así de grande tiene como una corriente de fondo en la que se le nota la tristeza, pero no está todo el tiempo así, que es como el topicazo, el clásico, ¿no? También se sabe reír en un momento o vive con eso, ¿no? Y de hecho tendemos a tapar, cuanto más profunda es la herida, más tendemos a taparla detrás de una sonrisa, del disimulo, no sé. ¿Cómo es Dani Guzmán como director? Me da mucha curiosidad porque como entrevistado es arrollador, te pasa por encima, no sé si esa energía está en el set de rodaje o ahí se contiene un poco. Como director en general o en el set, porque claro, son como distintas fases. En el set es que no solamente protagoniza, es guionista, es director y es parte de la producción y protagoniza a la vez. Entonces, tiene una capacidad que no sé cómo lo hace para pillar 5 frecuencias a la vez. Está pendiente de si la figuración está en su sitio y está haciendo más o menos lo que él quiere, de dónde está colocada la cámara, también de dirigirte a ti, de la luz, y luego de lo último que se ocupa es de su persona. Entonces te dice, un momentito, que ahora estoy contigo, perdóname, que es que se va, habla esto, tal, el vestuario, todo, lo tiene todo, controla todo, y después ya se coloca junto a ti y le da rienda a la escena, y además trata de jugarlo orgánicamente, sinceramente. No desde el punto impostado de, bueno, lo voy a hacer fácil, suelto la frase, no. Está ahí, contigo. Entonces es como una maravilla de malabarista, este hombre. Y luego, en el previo, que es lo mejor, que es el montón de ensayos que hicimos, que era como para estrenar una obra de teatro. Siempre en las películas suelen faltar ensayos, para mi gusto. Y con él ensayamos mucho el texto para poder luego desmenuzarlo, romperlo, jugar, darle colores y vivir en el proceso, no en el resultado, que muchas veces se le pide a uno el resultado. Aquí, cuando te diga esto tal, lloras. No. Él decía, bueno, tú llora si yo te consigo hacerte llorar. Si no, si te harto,
tienes la libertad de levantarte y largarte. Qué curioso. Entonces, claro, de repente, de la misma secuencia tenía una paleta de color y yo me lo pasaba pipa. Digo, ¿cómo? Estaba todo el tiempo a la escucha, escuchándonos. Yo la mayor parte de las secuencias las tenía con él. Entonces, pues, me la he gozado y es como, ahora yo solo quiero trabajar así. Es que eso ya no me vale cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues no funciona así, desgraciadamente. ¿Dejan resaca proyectos como estos? Porque claro, luego el siguiente que te llega... Dejan buen pozo, dejan como el nivel alto, el listón. Entonces, las siguientes que te llegan, si la directora o el director no hila fino, pues ya estás tú como... Otra vez me dicen, no, aquí, bueno, van al resultado. Y es como, déjame de preguntas, tú haz lo que pone y ya está. No va a que el proceso esté vivo y el juego esté vivo. Y los actores jugamos. Es las cosas más grandes que se han hecho ha sido descubriéndolas jugando. Y hablábamos con Dani en el Festival de Málaga, que decía que al final es una película sobre la culpa, que es un sentimiento muy castrador. No sé si te ha hecho reflexionar a ti también sobre cómo la culpa nos castra de alguna forma en la vida. La culpa, ese sentimiento inculcado judio-cristiano, ¿no? Que tiene mucho de os arrepentiréis y se busca el perdón para poder estar tú bien contigo mismo a pesar de los demás. O sea, tiene un punto también de egoísta el querer redimir esa culpa por no vivir con ella, ¿no? Eso es en el personaje de Lucas. Sí. Es como, bueno, está a la orden del día. Bueno, quitando algunos cuantos que se me vienen a la cabeza que ni por asomo, o sea, eso, psicopatía, ¿no? Pura, pero la gente que es empática siente, cuando mete la pata, siente esa carga de responsabilidad moral con la otra persona. Y desde la buena voluntad se puede hacer mucho daño también. Queriendo arreglar esa culpa y buscando el perdón, puedes hacer mucho daño a la otra persona, que es lo que le pasa a mi personaje. Yo soy la víctima de ese sentimiento de culpa que tiene él. ¿Y crees que, porque luego realmente, ¿no? Al final hay una empatía, ¿no? Se acaban reconociendo de alguna forma en el dolor? Sí. Ese reconocerse en el dolor, esa empatía, ahora mismo es un sentimiento casi revolucionario, ¿no? Sí. Por eso que estábamos hablando, me parece que hay un mensaje muy bonito ahí. Sí, si te das cuenta, en la película está llena de buenas personas que están muy solas, que necesitan del soporte de los demás, del cariño, de la luz que les puedan dar los demás y de las esperanzas. Y a pesar de los pesares se apoyan mutuamente. Lucas trata de sacar a Gabriela del agujero y hay un momento que también él se olvida de todo lo que le está pasando, de esa bola de nieve que le arrastra. Hay momentos en que brilla lo positivo, ¿no? La luz, a pesar de que sea todo un valle de sombras, pero es muy vitalista la película. Sí, y a pesar de eso, y se lo preguntábamos a Dani, digo, pero el final es pesimista. ¿No? Digo, me dijo, yo diría realista. Ya, eso dijo él. Dijo, bueno, es que si no... Le he escuchado demasiado. Claro, es que si no, no sería de verdad. Sí. Yo también le decía, por favor, sálvale un poco a Lucas, ¿no? Es que le estás viendo lo injusto, está pasándole la vida por encima y no hay remedio. Y me decía, pues es que a veces no. A veces hay que darle el sopapo al espectador para que las cosas cambien. Y es un poco eso, ¿Te gusta ese cine que... Mucho. Que agita? El que después de salir te genera ganas de hablar, y cuando y empiezas a desgranar toda la película, ese es el cine bueno. Para mí. Hay muchas cosas de las que se pueden hablar de esta película y una es también el problema de la vivienda, ¿no? que es un círculo vicioso del que no salimos. ¿Es algo que te llamaba la atención cuando te llegó el guión? ¿Te gusta que las películas aborden temas como este, que nos hagan hablar de estos temas? Me gusta, me parece imprescindible, me parece necesario. Me parece que el cine no solamente es una herramienta para olvidarse y evadirse de esta realidad, que también es lícito y válido, no estoy criticando nada. El cine para evadirse y reírse y ver películas de superhéroes y dejar tu vida a un lado
también vale, pero hay veces que, no sé, que hay que ver el cine como una herramienta poderosa de agitadora de conciencias, agitadora masiva de conciencias, porque te viene a golpear aquí, en lo sentimental. Y como para mí la cosa funciona, el sentimiento genera pensamiento y el pensamiento acción, pues a lo mejor sacudiendo a la gente que está un poco anestesiada y dormida, cada uno en su pantallita, a lo mejor conseguimos cambiar algo de este sistema que no funciona para las personas, solo para el capital, ¿no? Tú eres una actriz que se posiciona activamente, que no le importa que le pregunten, pero no sé si también cansa, ¿no?, que os obliguemos a posicionaros en las entrevistas. Sí, a veces sí, porque una no tiene por qué tener opinión de todo. Yo hay temas que tampoco soy una experta de nada, en algún tema seré un poco más que en otro, pero sí que puedo dar mi opinión cuando tengo una opinión. Hay veces que, pues no lo sé, no sé qué opinar, la verdad, ando un poco perdida o no estoy muy puesta en este tema, y sí que te vienen un poco como, no sé, no soy tertuliana, y te vienen un poco a lo tertuliano, y pues de momento no tengo pensado ser tertuliana. Sí, que también es muy injusto, porque cuando lo hacéis también hay una corriente de opinión, incluso mucha gente, incluso columnistas en periódicos, que dicen: ¿por qué los actores tienen que opinar? O ¿por qué? No, me acuerdo de una columna que decía: ¿por qué Pedro Almodóvar tiene que opinar? Y es como, hombre, bueno, ¿por qué no? Porque la vida me ha dado un altavoz, quieras que no, pues no sé, sí. ¿Y por qué un escritor tiene que opinar si también hace arte, ¿no? Bueno, a no ser que haga pensamiento crítico. El arte está directamente relacionado con la expresión de lo humano y lo social, y con lo que somos como sociedades, pueblos, naciones, llámalo como quieras, como seres humanos. ¿Por qué no voy a opinar yo, más allá de mi oficio, de todo este tingladito? Pues tengo todo el derecho. Y lo que pasa es que la vida te ha dado un altavoz que llega un poco más lejos. Y como al delegado de turno, según lo que opines, si opinas un poco a contrapelo, pues bueno, también viene Paco con la rebaja. ¿A ti te ha dado miedo eso? Porque lo has vivido. Al principio sí. Sí, te pegas un susto del copón. Te quedas como, ¿pero qué pasa? O sea, que encima yo ni siquiera por opinar, sino por salir de repente en una marcha, en una manifestación, que estoy en mi derecho, pero bueno, y le ves un poco al monstruo de frente, porque hay un monstruo muy feo que viene desde la dictadura y sigue ahí. Sigue ahí, más o menos camufladito, pero ahí sigue. Y cuando de repente saca las garras y los colmillos, pues te das cuenta. Pero después ves que la vida sigue y que, bueno, que todo tiene su peaje. Tiene su peaje. Pero yo, aparte de una actriz, soy una persona y tengo derechos. Y son derechos universales. Y si yo misma me niego esos derechos y me autocensuro, pues ¿qué va a pasar con todo el mundo? Yo tengo mi pequeñita parcela de responsabilidad social, creo, como ciudadana de esta sociedad, y tengo, cuando lo vea necesario, tengo todo el derecho a ejercer mis derechos. También me imagino que, además, de alguna forma, si no lo haces, es como si les estuvieras dejando que ganen, ¿no? De alguna forma triunfa el que calla otorga, vicioso, ¿no? el que calla otorga. Yo sí que creo en eso, el que calla otorga, pero es verdad que hablar a veces supone que te cercen en la cabeza, o te pongan tratan de ponerte un esparadrapo, o te cancelen, o... Es el mundo en que vivimos, nadie se ha caído de un guindo, eso ya lo sabemos. Y quien quiera asumir ese riesgo lo asumirá, y quien quiera vivir al margen de todo esto, pues decidirá callarse, y todo bien, cada quien que haga lo que pueda, como bien pueda. Y por cerrar como esta parte, pero en aquel momento, porque es una cosa que yo he pensado, ¿no?, revisando tu carrera, ¿crees que el haber salido en La Casa de Papel te colocó en una posición de poder? Sí. Para decir, ojo, que no estamos hablando, ¿no? Soy una persona que ha estado en una serie. ¿Crees que te colocó en una posición de empoderamiento en ese momento para afrontarlo de otra forma? La Casa de Papel me puso en el foco mediático
si yo no llego a estar haciendo La Casa de Papel, no hubiera pasado absolutamente nada con mi persona, ni me hubiera llevado el disgusto de que te amenacen, te insulten públicamente, te digan barbaridad y media. Y luego yo pensé que ahí se acababa la historia. Digo, yo ya no voy a volver a trabajar, me imagino que ya de esta no me llamarán, pues volveré al teatro tranquilamente y seguiré siendo feliz como hasta ahora, en mi tierra, tranquila, sin pasar sustos, y no fue así. Por suerte, cosa que me reconcilió bastante con este mundo. Dije, mira, sigo trabajando, me siguen llamando. Me llaman de aquí, de este otro lado no me llaman. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, ya sabe una un poco, ¿no? Donde vive y que nada es inocuo. Lo del teatro es muy bonito porque lo dijo Aitana Sánchez Gijón. Aquí también dijo, cuando te falla, el teatro nunca te va a fallar. No. Es muy curioso porque lo decís siempre, dice, y lo decía, dice, aunque venga la inteligencia artificial, el teatro va a sobrevivir. Sí, exactamente, exactamente. Porque es mejor que el 3D. Es aquí, ahora, o sea, está sucediendo, es real, está sucediendo en el momento. Ante tus ojos, una historia que no se va a volver a repetir igual. Eso es una maravilla, aunque estés sentado en la butaca de atrás, ¿sabes? Que no veas el primer plano o no veas... Pero fíjate, si una historia en teatro consigue llegarte hasta el corazón estando allá, imagínate qué power. Y como actriz, porque yo siempre os lo pregunto, aunque parezca una obviedad, pero claro, repetís el mismo texto una y otra vez y siempre decís lo mismo, pero nunca es igual. ¿Cómo se explica eso? Desde fuera es como una obviedad, pero no se entiende tan fácilmente. Siempre pasan cosas distintas, una no es la misma todos los días, tienes el mismo texto, pero hay momentos en que descubres dentro de ese mismo texto que has repetido hasta la saciedad, de pronto descubres cosas nuevas y formas de decir nuevas y no sé, es curiosa la mente. Es como cantar una canción una y otra vez. Hay un momento que se pierde el sentido y hay otra que de repente vuelves a recuperar la canción como si fuese la primera vez que la cantaras. Pasa una cosa así en el teatro. O le encuentras un sentido nuevo, ¿no? Imagino Sí. también. Hemos mencionado La Casa de Papel. ¿Cómo se sobrevive a algo tan grande? Me acuerdo... Qué buena pregunta. Cuando íbamos al Festival de Venecia, solo nos hablaban de La Casa de Papel. O sea, fuera era una locura. Era antes, como cuando antes te decían la selección española, ¿no? Es una cosa como así. ¿Cómo se sobrevive a eso? La verdad, cada quien lo ha hecho como ha podido. No nos han dado un librito para decir, si te pasa esto, haz esto. Sí, nada. Lo haces un poco como puedes. Es verdad que hay momentos en que dices, pero ¿en qué estaría pensando yo si yo tenía una vida tranquila, anónima, relajada, sin que nadie te pare, te haga fotos de lejos, sin ser un poco el motivo del cuchicheo, ¿no? De, ahí está. Pero es otra experiencia más en la vida, vivir un fenómeno así tan potente, ser parte de él, enseña mucho, sobre todo después de haberlo vivido, a no juzgar a nadie. Que sí que te viene la gente a decir, es que qué borde, es que vi a no sé quién, súper famoso, es un desagradable, un borde, le pides una foto, te dice que no, y ahora yo entiendo. Entiendo ese círculo de seguridad de dejarme en paz un rato, que no soy la mona de feria. Según como vengas, así me vas a encontrar. Si te digo que no, por favor, respeta, porque mi curro no es este. Es verdad que para ti, igual, para ti soy una persona con la que estás familiarizada, pero yo contigo no. O sea, yo no sé qué gente se acerca a mí. Y según la energía que traigan, pues haces así o les agradeces que te hayan venido a saludar, ¿sabes? Pero es raro. A mí no me va. La fama no me... Mira que he sido yo misma la que me he subido a un escenario. Me lo como con patatas, pero eso de poner... Es como que te colocasen de repente escalones por arriba, como en el Olimpo de los dioses. Eso te iba a preguntar, si hay riesgo también de, con todo tal, de volverte un idiota. Sí. Hay que tener un poco a raya el ego y decir, ¿dónde vas? O sea, si tú
eres como cualquier otra persona trabajadora, lo que pasa que encima tienes el lujo de trabajar en lo que te gusta y no creerte en nada, porque encima en esta sociedad efímera, donde esto de repente es súper importante y dentro de 2 años ya todo el mundo se ha olvidado de eso, creerse la gran cosa, pues... ¿Papeles como este ayudan a anclarte al suelo? Sí. Yo, de todas maneras, no me ha pillado me ha pillado pasados los 40, ¿sabes? Y ya tienes otro concepto de la vida. Yo creo, ¿eh? A veces va con la persona también y con el carácter y con las carencias de cada quien, pero si tienes bastante claro dónde estás colocada en esta vida, en este mundo, y cuáles son las cosas importantes, pues todo lo relativizas un montón. ¿Y Goenkale cómo te pilló? Porque ese fenómeno te pilló más pronto. Sí, pero una serie en euskera con el público euskaldun vasco, que es bastante más tímido, así que a lo mucho te saluda, ¡hombre! ¡Hombre! ¿Qué haces aquí en el pueblo? Pues te lanzan una así y sin más, no me pilló la época de las fotos porque los móviles antes eran para llamar todo, y de vez en cuando un SMS, pero eran para hablar, no unos mini ordenadores para estar ahí jodiéndote la vista. Era otras épocas, te venían igual algún niño, una niña así a pedir una firma, pero nada más. Era otra cosa, era más tranquilo todo, Me acuerdo una vez que un señor mayor, un anciano en el metro, con chapela, estaba sentado, de repente me miró, se levantó, pues tendría igual casi 90 años, se levantó y me abrazó. Como, ¡ay! Me dijo, perdona, es que parece que te conozco de toda la vida. Pero bonito, fue una cosa más pequeña y entonces de la que sales de allí y te vas de vacaciones en el resto del mundo, no te conoce nadie, puedes ir con tu mochila, viajando de pueblo en pueblo, haciendo un trekking y ahora no. Y esa parte es una mierda, así de claro. Pero bueno, ya volverá, porque ahora noto que está bajando la cosa y que sí que te conocen por aquí, pero es todo mucho más tranquilo. Ahora vivo más tranquila. Esto va a ser horrible por como periodista decir que he leído en Wikipedia, pero he leído en Wikipedia que estudiaste Sociología Urbana, Industrial y Política. Hice las 2 ramas, porque cuando terminé 5 años de carrera, que antes eran 5 años, no sabía qué hacer con mi vida, porque tampoco había trabajo de socióloga, y dije, pues me voy a seguir instruyendo un poco, a ver, y hice la segunda rama, que era Sociología Política, hice Urbano Industrial primero. Dije, bueno, pues voy a hacer la segunda a distancia mientras me busco un currillo por ahí de otra cosa. Y nunca he trabajado como socióloga. Luego dirán que por qué te mojas, si es que lo has estudiado también, ¿no? O sea, que... Claro, me ha tocado leerme a todos los pensadores, pocas pensadoras dábamos en la carrera. Qué curioso. Pocas. Y bueno, te haces una idea de cómo funciona el chiringuito, este chiringuito perverso en el que es perversísimo y enfermo. Y si nos adaptamos mucho a él, pues mala señal. Eso es que estamos más enfermos todavía. ¿Y en qué momento alguien que estudia sociología a los 5 años con sus 2 ramas ya quería ser actriz ahí? ¿Ya estabas compaginando? Es que yo lo hice todo. ¿Todo a la vez? Sí. Yo hice COU, porque yo soy de esa generación, hice REM, Reforma de Enseñanzas Medias, que era un experimento rarísimo que nos tocó, y después me pasé a hacer COU, porque había nocturno y yo por la mañana hacía teatro, en la escuela de teatro. Después, cuando entré a la universidad, dije, ¿qué hago yo haciendo teatro con lo tímida que sé si no voy a llegar ni a la vuelta de la esquina? Y lo dejé. Y dije, voy a hacer una carrera de fundamento para poder ganarme la vida así con fundamento. Y me metí a sociología, que no da trabajo. Actriz o sociología. Y menos mal que hice teatro. Digo, menos mal, pues si no, ¿dónde estaría ahora? Pues yo qué sé. Fíjate, estuve trabajando en Fagor. Ostras. En la cadena de montaje. Después de estudiar la cadena de montaje de Ford, la alienación, todo eso, pues me tocó vivirlo en propias carnes. Una experiencia de la hostia, súper bien. Te enseña dónde estás, te enseña lo que es
la cultura del sacrificio y del trabajo y de el estar en una fábrica. Eso sí es. Luego yo, cuando me cogieron en Goenkale, porque me escapé de la fábrica para hacer un casting y me dijeron lo que iba a cobrar, y no trabajaba todos los días, y yo iba a cobrar más que mi padre, que estaba en esa fábrica, que mi aita. O sea, a mí se me caía la cara de vergüenza en los primeros meses, de decirle a mi aita, aita, cobro más que tú. Y me decía, ya hija, pero esto es un trabajo para toda la vida. Y ya, le digo, ya, pero es que no me veo yo poniendo piezas para toda la vida, y sé que es un lujo tener un trabajo así, ¿eh? En una fábrica, eso no tiene cualquiera. Y con el tiempo, pues desgraciadamente han cerrado la planta de Fagor de Basauri y me hubiera quedado en la puñetera calle. Pero es que también es una cosa que parece que, pero es así, que depende de dónde vienes, no te puedes permitir fallar. Que lo notamos muchas veces, yo hablando ¿no? con los actores y actrices que venís de un ambiente más humilde, siempre hay algo de saber que si fallas no hay otra oportunidad, no hay nadie que te vaya a poder aquí mantener haciendo todo esto. No sé si eso es algo que se nota, ¿no? En todo lo que haces, lo llevas ahí. No es mi caso. Yo me lo permito. Yo soy como... Tengo un amigo que me decía, tú eres como Escarlata O'Hara, ¿no? Ya lo pensaré mañana. Y sí me perdono bastante la vida. También es verdad que lo nuestro no es una operación a corazón abierto. Si fallas en un casting, lo peor que te puede pasar es que no te cojan. No, si te quedas en blanco en medio de una obra de teatro, la gente además te pega un aplauso para animarte. No sé, fallar siendo un ingeniero de puentes, pero en esto, bueno, lo único que te puede pasar es que te pegan la patadilla y te tengas que buscar otro curro totalmente diferente. ¿Tuviste algún como momento fundacional de ser actriz o no? De esto de no, que queda muy bonito contarlo, de vi a Meryl Streep. Así, un momento de decir, esto quiero. No, era de pequeña, sí que, como he ido al cine, me han llevado mucho al cine, mi ama y mi aita, pues sí que sueñas que tú haces una película y que eres la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Pero eso todos los críos, todas las crías les pasa un poco, ¿no? Idealizas todo el mundo del cine y del teatro también, pero no tienes ni idea de por dónde se empieza. Y se empieza por una escuela. Cuando descubres eso, digo, bueno, pruebas, ves que no era para nada lo que habías pensado, que es mucho más complejo el tema, pero bueno, y dices, no sé, para mí ha sido todo un proceso en el que he ido dejándolo y me venía la cosa a buscar. Yo me bajaba del barco y alguien venía, oye, a reengancharme. Ha sido un poco así. He tenido como unas cuantas personas guías que, ¡pum!, bueno, me han encarrilado otra vez al oficio este. Voy a probar otra vez si Wikipedia dice la verdad. ¿Saliste en Lo que necesitas es amor? Tenía que preguntártelo. Estaba en la universidad y a la vez en tercero de universidad, que me reenganché a terminar son 4 años, eran 4 años de escuela de teatro para que te diesen el certificado, ni siquiera el título, que no estaba homologado, en Basauri, y me iba por las mañanas a la uni y por las tardes pues hacía teatro. Y entonces vinieron de Lo que necesitas es amor, había escrito una carta, una pareja de viejito y viejita de Santurtzi, y entonces se rehacía un poco con imágenes, con actrices, actores, lo que habían pasado ellos en la vida. Y entonces vinieron a la escuela a hacer un casting y me cogieron a mí para hacer de la señora, que era una señora que había sido sardinera, había vivido en la República arrejuntado con su marido, no se habían casado hasta más tarde, ya con el régimen. El marido había ido a la guerra, había terminado en la cárcel no sé si de Santoña o de Castro, y ella se iba andando con la comida y estaba media horita con él en el patio. Bueno, tenían las visitas y bueno, contaban toda esta historia de amor y yo la interpretaba. Un historión, pero eso tiene una peli. Un historión,
Sí, sí, lo tenía grabado, pero en VHS, fíjate, por ahí lo tendré. Una pinta de pipiola yo. ¿Nunca te ha dado por contar tus historias? ¿Te apetece contar tus historias? Hay cosas que dices, esto nos está contando y a mí me gustaría hacer. Pues me encantaría, pero es que le veo a Daniel Guzmán todo lo que está sufriendo y se me quitan las ganas. Ese es el ejemplo. Cuando le veo a él, no, si tengo que escribir, a lo mucho haría un corto y de momento, y va que chuta. Y una llega hasta donde llega. Yo me atrevería a dirigir a actores, actrices, pero ya sé lo que es un lenguaje cinematográfico y tienes que saber mucho, mucho. Entonces, pues yo me dedicaría a eso, a la parte que sé, delegando todo el resto en gente que controla del tema, porque, bueno, no sé, soñar es gratis, pero luego hay que hacerlo. Y la vida se va muy rápido. No sé, si encuentro la idea brillante para hacer que te impulse, pues a lo mejor sí. De momento solamente he dirigido un videoclip porque soy parte de un grupo de rock and roll y entonces como escribo yo las canciones, dije vamos a hacer un videoclip, pero yo lo escribo y yo lo dirijo. Y ya con eso dije, buscando el vestuario, digo, madre mía, lo que tiene que ser hacer un corto, una película, o sea, qué currazo. Déjate, mira, yo estoy aquí súper bien, de actriz. Maravilla, tengo mi responsabilidad hasta aquí y luego hago así y duermo súper bien. Pues Itziar Ituño, muchísimas gracias, un placer absoluto. Lo mismo digo.